economía dominicana ha sido duramente afectada, como la economía de todos los demás países, por la pandemia de COVID. Para nosotros el tema fiscal sigue siendo la cuestión central en este momento, porque el gobierno ha tenido que reducir significativamente la inversión de capital y porque realmente la economía tiene que recuperarse luego de un proceso pandémico que nos ha afectado a todos. Hemos invitado a Antonio Siriaco, economista, al mismo tiempo vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que nos ayude a entender la cuestión fiscal del gobierno. Hemos llegado al límite en términos de las políticas monetarias por parte del Banco Central, la autoridad monetaria, para el rejuego, controlar la inflación, mantener la tasa de interés controlada también. ¿Cuál es la situación en este momento, Antonio, del gobierno dominicano? Gracias, Fausto, siempre por tu gentileza. Mira, los bancos centrales siempre tienen una capacidad ilimitada de emisión y de instrumentos para influir en la economía, en la actividad económica. Cuando algunos economistas hablan de que los estímulos prácticamente o la política monetaria se ha agotado, a lo que se están refiriendo básicamente es al hecho de que no hay apetito por parte de los receptores de fondos del Banco Central para tomar prestado, porque hay una situación que tiene mucho que ver con la demanda, ¿no? Si yo como empresa veo que no puedo llevar a cabo mis proyectos, entonces ¿para qué voy a tomar prestado? Pero siempre hay capacidad en los bancos centrales para fines de emisión y hacer políticas monetarias. Una cosa es que esa política monetaria, su efectividad pueda llegar a un límite. Por ejemplo, si analizamos los bancos centrales en el mundo, sus balances han incrementado, pero de manera brutal. En el año 2007, el balance de la Reserva Federal era prácticamente 700.000 millones de dólares. Hoy son casi 8 billones de dólares. 8 billones de dólares. Y sigue haciendo emisiones, sigue comprando bonos del Tesoro y le da plata prácticamente al gobierno central. También compra bonos de las empresas. En primer momento, unos bonos tóxicos para cambiar toda la cartera de los bancos y entonces también a las empresas directamente. Sin embargo, llega un momento, si la actividad económica no se activa, entonces los proyectos en el cual tú vas a invertir esos recursos no tienen un retorno adecuado. Eso quiere decir que la capacidad del gobierno dominicano para la emisión de bonos, la contratación de préstamos, en realidad, claro, porque estamos hablando de eso, claro. No se ha agotado todavía. En el caso del gobierno, obviamente, porque tú sabes que los bancos centrales, y más en estas economías que no tienen moneda de reserva, prácticamente no le están prestando directamente a los gobiernos. Los bancos centrales, y es el caso de la República Dominicana, le coloca al sector financiero recursos a un 3% para que no sobrepasen un 8% al público, a las empresas que lo van a tomar prestado. Pero no hay préstamo directamente a los gobiernos, como ha ocurrido en algunos bancos centrales con moneda de reserva, como el caso del Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra en estos momentos de crisis se le ha prestado directamente al gobierno. Claro, en el caso dominicano eso está prohibido por el Código Monetario y Financiero y solamente lo permite en el artículo, si mal no recuerdo, 33, en caso de excepciones, que pudo haber sido ahora, porque eso necesita una autorización del Congreso, pero el Banco Central no lo hizo ni el gobierno tampoco. ¿Qué hizo el gobierno? Sencillamente que se endeudó. Hizo emisiones de bonos, bonos soberanos, lo vende en los mercados internacionales y entonces recibe los recursos, ya esos recursos van directamente a apoyo presupuestario. Pero como estamos en una situación de emergencia, incluso el Fondo Monetario Internacional ha dado aval a esas acciones de las autoridades monetarias y del gobierno. Sí, siempre y cuando evidentemente no se le presten directamente a los gobiernos. El Fondo Monetario eso no lo ha prohibido. Eso forma parte de toda la ortodoxia monetaria que predomina en los bancos centrales y básicamente en
el Banco Central de la República Dominicana. Pudo haberlo hecho. Yo incluso hice un momento determinado, dije, bueno, en un mercado como el mercado dominicano, donde hay muchas empresas que son informales, donde el Banco Central hizo una emisión de 190, colocó estímulos por 190.000 millones y poco a poco se fueron colocando, pero todavía hay una parte de esos recursos que no se ha podido colocar por muchas razones, porque las pymes no reúnen las condiciones, muchos están informales. Entonces, ¿quiénes se benefician de eso? Bueno, aquellas empresas que son formales, que son los buenos clientes de los bancos, entonces se aprovechan de esa situación. Ahora, yo hacía la pregunta, el gobierno tiene 3 importantes proyectos que lo ha anunciado pero no han arrancado. Sí. Proyectos donde hay alianza público-privada, hay fideicomiso, el caso de Bahía de las Águilas, el caso de la ampliación del puerto de Manzanillo y el caso obviamente de la ampliación de la carretera o la carretera del Ámbar. Del Ámbar, Santiago-Puerto Plata. Claro, yo me pregunto, ¿tú vas a esperar que en un momento de crisis se despierten los espíritus animales del sector privado? No. Keynes decía, los espíritus animales, ¿pero de quién? Del Estado. Despertar el espíritu animal del Estado. Del Estado. El Estado tiene que dar la primera y poner la primera piedra, el primer Picasso, porque el sector privado, en la medida de que no ve cierto nivel de certidumbre, no es verdad que va a adelantar una plata. ¿Qué significado tiene para ti la reducción de un 67% de la inversión de capital de parte del gobierno? Tú sabes que en un tiempo de crisis, que tú reduzcas la inversión de capital, estamos hablando que el gobierno pierde su efectividad. Y tiene que ser al revés, que en tiempos de crisis los gobiernos aumentan sus actividades, su efectividad. ¿Cómo? Gastando más. Pero gastando... ¿De dónde sacan los recursos? Ahí voy, gastando ¿cómo? Bueno, gastando en inversiones, en infraestructura, en proyectos que mejoran la productividad. Claro, viene el tema de los recursos. El gobierno ha tenido, obviamente, con esta situación de la pandemia, ha habido un impacto muy fuerte. Sus recaudaciones en el año 2020 disminuyeron en más de 140.000 millones con respecto a lo que se había pronosticado a principios de año prepandemia. Y entonces el gobierno tuvo, y los gobiernos que sucedieron, tanto el anterior como el actual, tuvieron que endeudarse. El gasto público, cuando tú lo analizas, que rondaba un 15, 16%, está rondando un 20% del PIB. En estos momentos. Y todo eso es fruto, obviamente, de que los gobiernos han tenido que endeudarse. Ahora, como hay una situación que en algún momento hay que pagar esos recursos, ¿por qué? Bueno, porque, como tú mencionabas, la reducción en la inversión de capital. ¿Cuándo se está invirtiendo aquí? Inversión pública, el 2.3% del PIB. ¿Cuánto estamos gastando nosotros solamente en intereses de la deuda? El 4% del PIB. El 4%. Eso ningún Estado lo puede sostener en el futuro. Sí, pero de las recaudaciones del gobierno, ¿cuánto se está yendo para pagar los intereses y el capital de la deuda? Oh, alrededor de un 36%. No, según Loy Malcún sí. Ayer, es mucho más. Bueno, más del 50%, bueno, decía Loy Malcún bueno, ayer. A principio, oye bien, a mediados de año era un 36%, eso pudo haber crecido, peor aún, si es así. Pero es mucho. Con un elemento adicional. Pero es mucho. Antonio, el gobierno asumió la diferencia del aumento del precio del barril de petróleo y no la ha transferido al público. Y déjame decirte que eso representa, estamos hablando de una diferencia de casi $17 por barril, y aquí se consume alrededor de 9.1 millones de barriles de petróleo al año. Estamos hablando solamente de petróleo, de ese combustible, sin mencionar los demás, de un impacto en términos de la factura petrolera de casi 290 millones de dólares adicionales. Así es. Hacemos una pausa en este diálogo con Antonio Siriaco, economista, sobre el tema fiscal en República Dominicana. Ya el presidente Luis Abinader habló de reforma fiscal y de que el gobierno
obviamente va a echar adelante un proyecto de reforma. Parece que todavía no está concebido porque aquella vez Claro. que se lanzó hubo que rectificar inmediatamente, pero ¿cómo debe ser esa reforma fiscal, Antonio? Mira, En tu criterio. yo pienso que la reforma fiscal, en primer lugar hay que decir lo siguiente, que el tiempo amerita. El gobierno tiene que hacer mínimamente un arreglo fiscal que se incorpore en el presupuesto del año 2022. Por el hecho de que si no lo hace, entonces la otra contrapartida es endeudarse más. Y yo creo que no está en el ánimo del gobierno llevar un nivel de la deuda que sobrepase el 75 o el 80% del Cuando PIB. tú hablas de un arreglo fiscal, estás hablando de antes de la reforma fiscal. No, una reforma fiscal que por lo menos, no de pacto, para mí los pactos son mucho más largos, tortuosos, más un consenso, se lleva mucho más tiempo. Sencillamente de que en este proceso le dé tiempo al gobierno de tener recursos importantes para que eso le permita cubrir el presupuesto del año 2022. Aumentar la Entonces, recaudación fiscal. Exactamente, pero Sí. también tomándole la palabra al gobierno al principio, que pienso que lo ha hecho correctamente, de mejorar en primer lugar la eficiencia del gasto público, en segundo lugar tener como axioma el combate a la evasión, que entre esos dos aspectos puede añadir a la presión tributaria medio puntos porcentuales, es decir, 0.5, estamos hablando de casi 25 mil millones de pesos, pero también hacer una revisión a las exenciones fiscales. En el caso de las exenciones fiscales, yo creo que hay un margen ahí, en esta coyuntura, para que el gobierno pueda agenciarse de alrededor de 50 mil millones de pesos. Sin tocar, evidentemente, las exenciones ni a las personas, ni a la educación, ni a la salud. Solamente esos tres renglones se llevan en exenciones fiscales 109 mil millones de pesos. Entonces ya tiene una holgura de casi 100 mil millones de pesos. Estamos hablando de exenciones este año estimada en 209 mil millones, pero le queda una holgura de casi 100 mil millones. Es decir, ¿tú crees que las exenciones que debe mantener el gobierno son solamente tres? O por lo menos no tocar eso. A las personas, sí, a las personas, a la educación y a la salud. Y a la salud. Y zona franca, y turismo, bueno, y todas esas exenciones sectoriales estimulantes, entonces, digamos. ¿Qué pasa con a partir de ahí hay que revisarla una por una. Y hay posibilidad de que con ese margen que queda pueda el gobierno tener por lo menos el 1% del PIB. Estamos hablando de 50 mil millones de pesos. Entonces, porque yo pienso que el ajuste en esta coyuntura, en una coyuntura de recuperación de la economía, tú no puedes decir, bueno, vamos a hacer un ajuste de un 4%, porque yo creo que va a paralizar la economía y va a retrasar el proceso de reactivación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué otra situación te queda? ¿Qué otra figura? Bueno, yo entiendo, desde mi punto de vista, que hay que plantearle un impuesto a aquellos sectores que le ha ido muy bien. Sector financiero, por ejemplo. Uno puede añadir ahí y conseguir en esos sectores un impuesto adicional, un impuesto a la ganancia o un impuesto a los activos. A los activos. A los activos. Que en cierta manera el gobierno ya hizo una propuesta y comenzó en el presupuesto del año 2021 y tuvo que echar hacia atrás. Sí. Es decir, que en este proceso el gobierno tiene la oportunidad de, básicamente, moviendo pocas cosas, generar y adicionar a la presión tributaria alrededor de 2.5% adicionales y pasarla de un 14 a un 16, 16.5. Y con eso puede agenciarse 175 mil millones de pesos. 175 adicionales. Adicional. O sea, 170, a los 50 mil millones. No, en total, 175 mil millones. Yeah. Esa reforma. Yo pienso que en esta coyuntura es algo que es factible. Porque, es moderado. Claro, porque tú tienes que tomar en consideración el ciclo de la economía. Si estamos en un proceso de recuperación, yo creo que el gobierno ha tenido un golpe de suerte con todo el proceso que viene, los estímulos en Estados Unidos, la expansión que va a haber de las exportaciones, el incremento de las remesas, todo eso
obviamente, economías como la dominicana, como la mexicana y como algunas economías centroamericanas se van a ver beneficiadas. Pero el turismo, por ejemplo, ha sido la locomotora de la economía dominicana y ha sido duramente afectado. Que es posible que el turismo soporte, por ejemplo, nuevos impuestos en una situación de crisis como la que hemos tenido, cuando en realidad el gobierno lo que ha hecho es tratar de apoyarle por la vía del sector financiero. Yo pienso que hay muchos otros sectores, al margen del turismo, que de una forma u otra pueden verse grabados. Por eso es que hay que ver aquellos sectores que le ha ido bien y aquellos sectores que básicamente se han visto muy afectados, como el caso del turismo. El turismo, hasta el 2023, no se puede hablar de una recuperación plena del turismo. No se puede hablar, porque depende mucho de estos procesos de pandemia, de cómo la gente retoma la confianza a seguir viajando. Pero ¿y esa reforma moderada cómo la asumiría el sector turismo? Porque sería no levantar. Bueno, ya sabes, ya tú tienes la idea de que hasta el 2023 no se puede hablar de recuperación. Yo estoy hablando que hay muchos sectores, por ejemplo, estamos hablando del sector de los generadores de electricidad. Sector eléctrico. Sector eléctrico. Tienen exenciones por encima de los 11.000 millones. En el caso incluso de las mismas zonas francas, que en Colombia el año pasado se acabó de aprobar una reforma tributaria y evidentemente se tocaron sectores como las zonas francas. Y en el caso de las zonas francas, obviamente estamos hablando del impuesto selectivo al consumo, básicamente, o el impuesto sobre la renta. No están grabados de ITEVI, hay otros tipos de impuestos que tampoco lo está grabando. El gobierno dominicano ha tenido una política y el presidente ha sido reiterativo en el tema del empleo. Él le dice que el empleo es la cuestión fundamental, porque hay mucha pérdida, se produjo en medio de la pandemia y está en eso. Claro. Tocar zona franca implicaría afectar el empleo. Sin embargo, hay que decir lo siguiente, por eso yo planteo una reforma fiscal moderada, tomando en consideración los aspectos que estamos viviendo y el ciclo de recuperación. Hay otros economistas que plantean, son mucho más, vamos a decir, agresivos, que el ajuste tiene que ser muy fuerte. Yo creo que no, porque yo siempre he pensado que los ajustes hay que hacerlo, a diferencia de otros, en tiempos de bonanzas. En tiempos de bonanza. No en tiempos de crisis. Pero no lo hicimos en tiempos de bonanza. 2018 fue un año maravilloso para el sector turismo, para la economía, para la zona franca. Y no lo hicimos. Y no hicimos nada. Y no lo hicimos. Aumentamos el gasto. Y actuamos de forma muy contraproducente, como dicen, o como decimos nosotros los economistas, actuamos en contra de los ciclos económicos en un momento determinado. Crecimos mucho y también nos endeudamos mucho. Así es. Hacemos una última pausa en este diálogo con Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y reconocido economista. Antonio, esos factores que hemos mencionado nos vinculan muy estrechamente con el sector externo. Es decir, no es solamente cómo se comporte el gobierno dominicano y cuál estrategia aplique, sino, bueno, qué va a pasar con México, qué va a pasar con Estados Unidos y su recuperación, que ha sido muy afectado. Otros países con los cuales nosotros tenemos. ¿Qué va a pasar con Europa y los acuerdos EPA que tenemos? Es decir, República Dominicana debe actuar no solamente en función de su propia estrategia, sino de la estrategia que se aplique y de cómo vaya el COVID en otros países. No, evidentemente que eso no lo controlamos, pero sí hay que decir lo siguiente, y vuelvo y reitero, la economía norteamericana este año va a tener un crecimiento, yo estoy sorprendido, algunos analistas hablan de un 6, otros hablan de un 7 y hasta de un 8. Decir que una economía como la norteamericana va a crecer en ese rango, siendo la economía más grande, es un boom, es una especie de New Deal, de nuevo tratado. Y así ellos lo han visto en Estados Unidos. Es decir, la cantidad de recursos que se van a invertir en los Estados Unidos en carretera, infraestructura,
apoyo a las familias, Sí, apoyo a la porque infancia. hay un plan del gobierno del presidente Biden de inversión. Muy amplio. Creo que son 9 billones. Entonces, eso nos va a nosotros a beneficiar, a México y a algunos países que están en el DERECAFTA. Y eso, yo creo que eso va a ser inevitable y se va a expresar con fuerza a partir de la segunda mitad de este año. Es decir, que yo siempre he dicho que la economía dominicana es muy resiliente por los acuerdos que tiene, porque es una economía diversa, porque es una economía que tiene recursos naturales que en momentos determinados sirven como contrapeso. Cuando aumenta el precio del petróleo, se deprecia el dólar, pero entonces actúa el oro como un activo refugio. Eso beneficia a la República Dominicana por ese lado. Y eso implica que el Estado pueda recibir más recursos por mayores actividades económicas, mayor inversión extranjera. De manera que, por eso yo entiendo que en esta coyuntura debe haber una especie de una reforma fiscal, pero de baja intensidad. Que eso permita, en cierta manera, que los actores económicos, los actores privados, no vean a la República Dominicana sencillamente en esta coyuntura como una economía donde se están penalizando las inversiones. Y eso es importante, porque déjame decirte lo siguiente, Fausto, al gobierno le ha dado resultado todo este proceso que ha tenido de amnistía fiscal en momentos de crisis. Sí, eso ha representado un aumento significativo de los ingresos. Y entonces yo pienso que eso genera una confianza. Hay que ver eso, no solamente sencillamente aumentar impuestos por aumentar impuestos, no, hay que ver la coyuntura en la cual tú planteas una reforma de baja intensidad o de alta intensidad. Ya. Dos preguntas, tasa de cambio e inflación. Esos dos elementos, ¿tú crees que se van a mantener en el rango que lo hemos mantenido con el rejuego de política monetaria que ha mantenido el Banco Central? En el caso de la inflación hay que decir lo siguiente, cuando uno analiza la inflación anualizada, creo que al mes de marzo, te da una inflación de un 7, por encima incluso de la meta de inflación. Ahora, hay que decir lo siguiente, que la República Dominicana está viviendo una inflación importada. Importada porque tú sabes que el dólar, con esa emisión brutal de la Reserva Federal, eso prácticamente en los últimos meses ha depreciado el dólar. Muchas materias primas se cotizan en dólares. Entonces, cuando tú, como vendedor internacional, te dan una moneda devaluada, tú lo que haces es que aumenta el precio de tus bienes. Y eso, el caso de la soya, el caso del maíz, el petróleo, por ejemplo, se ha venido reactivando por la misma economía. Los fletes marítimos, porque también en los tiempos de crisis, cuando hay una reactivación, existe hay poca sincronización entre una demanda brutal y una oferta que poco a poco se va adecuando a esa demanda. Y hasta que eso no ocurra, evidentemente el ajuste son los precios. Y eso es lo que ha venido pasando en las economías y en los mercados internacionales. Ahora, en el caso del dólar, que también hay que decir lo siguiente, por ejemplo, el impacto del COVID en los sectores productivos implicó en el 2020 que el gobierno dejara de percibir 6.500 millones de dólares. Sin embargo, se tomó en préstamo 8.500 millones de dólares, mucho mayor de esa pérdida por el COVID. ¿Qué significó eso? Que el Banco Central, sus reservas se incrementaran en casi 13.000 millones, muy por encima del 2019 y 2018 en tiempos de bonanzas. Entonces, eso obviamente unido a unas importaciones que se mueven lento. Muy lentamente. Eso hace que el Banco Central tenga ese colchón. Un colchón de... Ahora, en la medida en que se va reactivando la economía, de que las importaciones se van moviendo hacia el alza, entonces eso también va a generar más presión en el tipo de cambio. Pero también hay que tomar en consideración lo que se dio con las remesas. Se incrementaron, este año se seguirán incrementando, y otros factores, como hemos mencionado, el caso de los Estados Unidos, también este año posiblemente las exportaciones sean mucho mayores. Muy brevemente, una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, Antonio. ¿El ITEVI es
el impuesto a través del cual se produce la mayor evasión fiscal. ¿Cómo tú crees que el gobierno, en su proyecto de reforma, tendría que manejar el tema del ITEVI? Así brevemente. No, yo pienso que el ITEVI hay que reevaluar su tasa. La tasa. La tasa. Yo creo que es una de las tasas más altas en básicamente la región. Y hay que ver la posibilidad de que con una evasión histórica de un 45%, como nosotros podemos quizás en algunos productos disminuir esa tasa. De tal forma que esa situación... ¿Incluyendo la totalidad de los productos de consumo? Yo creo que hay algunos productos que tú tienes que mantenerlo exento. O sea, no podemos hacer como pasa en Europa, que hay una tasa reducida para los alimentos. Claro, son economías diferentes, con un poder de compra de las familias diferente. Todavía nosotros tenemos debilidades y yo creo que hay productos que hay que mantenerlo, el caso de los alimentos, el caso de la salud, que yo creo que son importantes. Los tres aquellos que tú mencionaste. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muy buena conversación, muy agradecido. Antonio Siriaco, economista, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, en esta conversación sobre un tema importante, que aunque suene un poco exótico eso de reforma fiscal, realmente estamos hablando de los bolsillos de cada uno de nosotros. Así es. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Gracias a ustedes, amigos televidentes.